hacia el final de la reunión, usted me puede recordar por qué quiere que oremos y vamos a orar por esos milagros, porque de eso se trata esta serie, de los milagros. Recordemos de lo que ya hemos visto, que es un milagro. Un milagro es un hecho que no se explica por las leyes naturales, que solo se puede realizar a través de la intervención sobrenatural de Dios. Un milagro es la primera opción de Dios, la última opción para el hombre. O sea, Dios empieza a actuar cuando el hombre ha agotado todos sus recursos. Un milagro es algo que nosotros no podemos lograr porque esa es la razón. Si hay algo por hacer, Dios aún no tiene que actuar. Dios actúa cuando el hombre ha agotado todos sus recursos. Necesita una necesidad profunda, vital. Necesidades profundas vitales como la salud, como el dinero, como una relación rota, como una provisión sobrenatural que usted necesita, la fe que usted puede depositar, siempre ocurre de maneras inesperadas. Hasta hoy, en estas dos de la tercera, hemos visto tres posibilidades de milagro, tres opciones. Primero vimos los dos ciegos que fueron tocados, el toque que transforma, el toque de Jesús que transformó la vida de ellos. También vimos hace 8 días la fe intercesora, estos amigos que movilizan, que impulsan, que rodean, que ayudan, como nosotros podemos ser movilizadores y como a veces necesitamos esos movilizadores de milagros. Y hoy vamos a ver algo que he llamado clamor y desprendimiento. Tira tu capa. Vamos a hablar de un personaje que muchos de ustedes ya han escuchado, es muy común escucharlo en los sermones, es el Bartimeo, Bartimeo el ciego. Este personaje es tan popular que no solo se encuentra en los evangelios sinópticos especialmente, sino que también está en el Corán. ¿Sabía usted eso? De Bartimeo se habla aún en el Corán. Entonces, hablando de Bartimeo, vamos a irnos a Marcos 10. Como casi siempre voy a hablar desde la versión traducción en lenguaje actual. Entonces, Marcos 10, ahí les coloco también, usted puede leer eso en Lucas 18, 35 al 43. La de Marcos 10 me gusta un poquito porque se acerca de una manera más humana la interpretación. Entonces, Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí mucha gente los siguió. Junto al camino, ¿dónde estaba? Junto al camino estaba sentado un ciego que ¿qué hacía? Pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó, ¿qué hizo Bartimeo? Oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar. Él empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara. Me perdí. Para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven, Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió: maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Como hemos visto con los dos ejemplos anteriores, usted dirá, pero se está dedicando a los ciegos y esta serie se refiere a las sanidades sobre ciegos. Entonces, en la primera que vimos, hablamos de unas personas que están buscando un milagro y llaman y piden el milagro, ¿cierto? Que hay unos bloqueos hacia el milagro. Acá también vamos a ver unos bloqueadores del milagro. La sesión pasada, veamos cómo este ciego que fue sanado con 2 toques, él no tenía fe en sí mismo, ese era uno de los bloqueos que él tenía. Vamos a ver qué pasa con Bartimeo, qué posiblemente bloquea el milagro, por qué posiblemente no recibimos nuestro milagro. Y viendo la vida de Bartimeo vemos que hay una condición trágica.
Al parecer, Bartimeo veía antes, porque le dice a Jesús, Señor, que yo pueda ver de nuevo. Yo quiero recuperar lo que perdí. Yo quiero volver al estatus en el que estaba. Yo no quiero sentirme incapacitado. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pidiendo un milagro porque hemos perdido algo que ya teníamos? Porque hemos perdido una relación que apreciábamos, valorábamos, porque hemos perdido dinero o el trabajo, porque hemos perdido salud. En estos tiempos en que la salud se vuelve tan importante, aprendemos a valorar cosas sencillas. Sí, hay que sostenerse. Sí, hay que trabajar. Pero para poder sostenerse y trabajar hay que tener salud. Entonces aprendemos a valorar. Vistan el tapabocas, vistan los guantes cuando lo necesiten. Esto nos hace responsables ante la sociedad. Y si usted es de los que no cree que este virus o este tipo de contagio existe, le tengo que decir con franqueza y con certeza que ya hay casos cercanos en el entorno, dentro de las iglesias, dentro de la gente que conocemos. Entonces, por favor, cuídense. Hay momentos en que la salud falta, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos recupere la salud. Es una ocasión perfecta para un milagro. También la condición trágica puede convertirse en un bloqueo. ¿Será que Dios sí quiere sanarme? ¿Será que yo estoy destinado para vivir en esta condición sin amigos, sin esposo, sin esposa, con mis hijos aparte, sin dinero? Ese es un bloqueo que su mente empieza a trabajar. Otra condición que bloquea el milagro es la falta de atención. A veces no prestamos atención a las respuestas que vienen de Dios. Recuerde la historia, es una historia cliché, una historia que muchos años han contado, y es la historia de este hombre que le pedía a Dios, estaba ocurriendo una inundación, y le pedía a Dios que Dios lo salvara. Y cuando el agua estaba a la puerta de su casa, llegaron los bomberos, le tocaron, Señor, vámonos, recojamos todo porque usted tiene que salir de acá. Dice, no, Dios me va a salvar. El agua siguió subiendo al segundo piso, él se subió al segundo piso y llegó una lancha y le dijo, Señor, súbase a la lancha, lo estamos rescatando. Dice, no, Dios me va a salvar. Y cuando ya estaba en el techo de la casa, entonces llegó un helicóptero y le dijo, agarre la escalera, que lo vamos a rescatar. Y dijo, no, Dios me va a salvar. El caso es que murió. Y entonces llega la presencia de Dios. Cuando llega la presencia de Dios, el Señor, pero ¿qué pasó si yo te pedí que me ayudaras? Te envía a los bomberos, te envía la lancha, te envía el helicóptero y no lo tomaste. Lo hemos dicho antes, a veces las oportunidades se pasan de nuestra casa. Y les he dicho, las oportunidades no se pierden. No, ninguna oportunidad se pierde. Otros la agarran por nosotros. Tenemos que estar atentos a la posibilidad del milagro. La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús Él sanará enfermos, que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Y la palabra de Dios dice que Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados y restaurar nuestras relaciones. La palabra de Dios dice que en Él todo lo que necesitamos es provisto. También la palabra de Dios dice que pedimos y no recibimos porque pedimos como no conviene, para gastar en nuestros deleites. Es decir, que sí podemos pedir, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios nos dice que pidamos. Lo único que tenemos que hacer es pedir con inteligencia, sabiendo por qué lo hacemos. ¿Para qué razón? Porque Dios nos bendice para bendecir. Dios no nos bendice para ostentar. Dios nos bendice para crear posibilidades para otros, para crear riqueza para otros, para enseñarle a otros, nos sana para sanar a otros, porque Dios es un Dios de milagros, así funciona el Señor. Pero sigamos. Otra de las cosas que ya hablamos de dos, ¿cierto? La condición trágica, la falta de atención. Ahora vamos a ver qué también bloquea la situación, la comodidad. Dice la Biblia que Bartimeo se estaba sentado pidiendo limosna. Cuando ellos se sentaban a pedir limosna, hay una imagen gráfica, ¿cierto? Que en nuestros tiempos es normal. El mendigo tiene un gorrito en su sombrero o alguna vasija allí donde ponen la limosna. En aquel tiempo no había gorritos. Ellos ponían su manto, su capa. Entonces él estaba allí sentado pidiendo limosna y le tiraban la limosna allí. Él podía quedarse cómodo porque allí tenía sustento básico. Una de las cosas más peligrosas y por las cuales no se reciben los milagros es porque nos acomodamos a las migajas. Nos gustan las
las limosnas, nos gusta lo que el gobierno nos da, nos gusta lo que el familiar nos regala, nos gusta lo que el vecino sacó y que yo puedo reutilizar. Eso ayuda y en determinados momentos lo necesitamos. Te lo digo yo que cuando llegamos a este nuevo país necesitamos bastante de la ayuda de amigos, conocidos, de la iglesia y del gobierno. ¿Por qué? Porque realmente llegas y lo que traes no dura y tienes que reacomodarte, pero eso es temporal, eso no sirve, eso no es una bendición, eso es un milagro pasajero. Es una, ¿por qué es pasajero? Porque solo te ayuda a sobrevivir, a mantenerte y tienes que cambiar la visión, cambiar el cassette y mejorar tu visión. Tenemos un amigo que cuando llegamos acá a Canadá, el primer día que llegamos, él acababa de cambiar de casa y le preguntamos por qué cambió del lugar donde estaba viviendo. Dice, porque acá uno tiene que evolucionar o si no se queda donde empezó. Así son las cosas. Si usted se acomoda a su situación, si Bartimeo se hubiera acomodado a pedir limosna, ni siquiera se preocupa porque Jesús estaba pasando, pero él se preocupó. Eh, la otra también es que bloquea, es prestar atención a las voces extrañas, la multitud. La multitud decía, cállese, cállese, cállese que queremos escuchar a Jesús, cállese. Y la Biblia dice que él gritaba más fuerte, él gritaba más fuerte. ¿Sabe? A veces nos dejamos bloquear por cosas sencillas. Y hay una cosa que solemos hacer que es procrastinar. Cuando usted está incómodo porque tiene que hacer algo que no le gusta, como una llamada, como enviar un papel, como golpear una puerta, como atender una reunión, como ir a preguntar, a veces pierde bendición. ¿Sabe por qué? Por falta de diligencia, por falta de atención, porque usted le pone atención a la gente que le dice cosas que no son. No, ¿para qué va a ir por allá? Va a perder el tiempo. Mire que ahí están dando una ayuda para los que están pasando situaciones y dicen, no, yo no voy allá, yo perder el tiempo, eso se lo dan a otras personas, a mí no. Eh, Mire que están dando trabajos allí porque no pasa la hoja de vida. No, no, eso de rosca, eso ya está escogido, yo no lo voy a hacer. Oiga, mire que hay un seminario para restauración de matrimonios, ¿por qué no? Dicen, no, no, eso es para otros, mi esposo me va a decir que no. Siempre tiene que evitar escuchar voces que lo desaniman, que lo desalientan, que le evitan llegar a su milagro. Y la otra situación que evita que ocurra un milagro es la falta de acción. Y acá es donde quiero enfocarme en lo que hizo Bartimeo puntualmente. Miremoslo paso a paso en cada uno de los versículos. Entonces tenemos en el versículo, en el versículo 46, dice que él estaba sentado y que pedía limosna, ¿cierto? Estaba en un lugar cómodo, ya hemos hablado de eso. Pero dice que él oyó, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar. Él oyó y se hizo escuchar. Él sabía que era ciego, pero sabía que no era mudo. Él tenía un recurso. Él sabía que podía hacer algo con lo que tenía. Él no se iba a bloquear. Él sabía que él había escuchado de un tal Jesús de Nazaret, que decían que era el Mesías, que decían que sanaba, que decían que hacía milagros. Él sabía que era su oportunidad. Él sabía que ser ciego no podía impedirle que recibiera su milagro. ¿Y en qué empieza a hacer? A gritar. Hay una predicadora que hace muchos años escuchamos y decía, cuando a Dios se le corta la leche, hace queso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no pierde oportunidades, porque Dios de una tragedia saca una bendición. Y a veces nosotros no entendemos eso. Ay, es que yo perdí mi trabajo, ya me acabé en la vida, tengo 50 años. Hay mejores oportunidades, empresas para emprender, proyectos para sacar adelante, estudios para lograr, cosas para renovarse nuevamente. Yo sé que en Colombia les molesta la palabra reinventarse, pero si uno no se reinventa, si no se renueva como las águilas, está destinado a morir. Siempre le he dicho a mis hijos, usted deja de crecer el día que deja de aprender y de emprender. Si usted no emprende y aprende, muere. Porque siempre hay proyectos, siempre hay sueños, siempre hay logros por alcanzar. Dios quiere eso para nosotros. Si usted no va de la mano de Él, entonces se cae solo. No se deje desanimar por las voces externas. Bartimeo actuó. Lo primero que hizo fue, se movilizó, se hizo escuchar. Él sabía que tenía que hacerse escuchar. Y una cosa muy importante que reconoció Bartimeo, empezó a gritar. ¿Qué empezó a gritar él? Empezó a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías,
el Mesías, el que salva, el que va a sanar esta nación, el que va a liberar esta nación, el que va a sanar los enfermos. Tú que eres el que envió el Señor para liberarnos a todos, estaba reconociendo el Señor. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Bartimeo lo entendía. Él es a quien yo debo pedir mi milagro. Diga hoy, es Jesús a quien debo pedir mi milagro. Es Jesús a quien debo pedir la restauración de mi familia, la restauración de la salud de los míos y mía propia, la restauración financiera, la restauración social. Dios te puede poner en una situación mejor. Hace unos días hablábamos de Job, no sé si usted recuerda esto, cuando hablábamos de las crisis. Jesús, Dios lo restauró a una situación mejor en la que estaba antes de su crisis. Porque las crisis nos deben ayudar para crecer y mantenernos y acercarnos a Dios. Bartimeo reconoció el señorío de Jesús para su milagro. Otra cosa que hizo Bartimeo, clamó por su milagro, no una, sino muchas veces cuando la gente le dijo, cállese, usted no nos está estorbando, usted simplemente es un limosnero. Mucha gente te desprestigia, te demerita por quién eres, por la situación social de la que vienes, porque no tienes el carro o la ropa que ellos quieren, o porque no vistes o hablas como ellos dicen. Pero tú estás buscando tu milagro y Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina porque para Dios no hay hombre ni mujer, blanco ni negro, alto ni bajito, extranjero o local. No, para Dios todos somos sus hijos y puede bendecirnos. Entonces, él clamó y clamó más fuerte. Dice que cuando la gente le decía que callara, y gritaba más fuerte, decía, ¡Hey Jesús, hijo de David, Mesías, necesito que me ayudes! Le decía, ayúdame. Decía, clamaba con más fuerza, clamaba con más fuerza, decía, ten compasión de mí. Y Jesús dijo, llámelo. Porque cuando Dios ve tu necesidad, ve tu compromiso. Mi mamá tiene una frase que siempre me ha gustado y creo que es importante anotarla en este momento. Ella me enseñó, aun cuando ella, mi mamá era graciosa, cuando yo estaba lejos de los caminos de Dios, dijo una vez, Leonardo, yo soñé que usted era pastor. Y él me burlé de ella. A la vuelta de unos 5 o 6 años después, yo ya era pastor. Y Dios empezó a mostrarme muchas cosas. Y mi mamá tenía una cosa, me decía, Leo, Dios y el Espíritu Santo son unos caballeros. Ellos no se van a meter donde no los invitan. Si usted no quiere que ellos hagan una labor en usted, ellos no la van a hacer. Entonces, si necesitas algo, usted tiene que pedírselo para que ellos entren. Y así funciona con Dios. Bartimeo lo estaba haciendo. Bartimeo estaba diciendo, Jesús, yo quiero que tú hagas mi milagro. Había muchos hijos por allá. Había muchos hijos tratando de escuchar. Pero él fue el único que alzó su voz, él fue el único que actuó, él fue el único que reconoció el señorío de Dios, él fue el único que clamó con fuerza y él fue el único que hizo oídos sordos a los que bloqueaban su milagro. Y acá pasa algo bien interesante. Vamos a cambiar de personaje, vamos a ver la multitud. Recuerda que la multitud le decía, hey, Bartimeo, cállese, usted no merece esto. Nosotros sí, nosotros estamos buscando nuestra oportunidad y él también la estaba buscando. Entonces, pero cuando Jesús dice, llámenlo, todo cambia. La multitud cambia su visión, su perspectiva, cambia su actitud, dejan de ser hostiles. Y le dicen, y eso solo lo vamos a encontrar aquí en Marcos, le dicen, no tengas miedo, ven que Jesús te llama. ¿Sí ve el cambio de actitud acá? La multitud hostil que le decía, cállese que nosotros necesitamos nuestro milagro, no importa el suyo. Hoy en ese momento le decía, tranquilo, no tengas miedo. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted recibe la bendición de Dios, cuando usted está en el camino de la gloria, cuando usted gana el premio, cuando usted gana un buen trabajo, cuando usted cambia de carro, cuando usted cambia de casa, cuando usted puede cambiar de país. La gente que antes hablaba de usted, muchos dicen, yo sabía que él iba a lograrlo. Yo sabía que Dios lo iba a bendecir. Yo solo dije una vez que lo iban a bendecir. ¿Sabe? Porque al bendecido
lo miran de lejos y todos son amigos de él. Pero al necesitado, lo miran de lejos y todos son enemigos de él. Dios hoy quiere que seas bendecido y Él quiere darte tu milagro. ¿Cómo se llama tu milagro? ¿Tu milagro se llama sanidad? Pídelo. Mateo 7:7 de nuevo. ¿Tu milagro se llama restauración familiar? Estás quebrantado en tu corazón porque tu novio te dejó, tu novia te dejó. Todos esos milagros los hace Dios. La gente cambió de actitud. Todos querían ser llamados, pero solo aquel que reconoció a Jesús y clamó por su milagro recibió la bendición. Bartimeo reconoció, clamó y creyó. Y por eso fue bendecido. Jesús lo mandó a llamar. Pero Jesús lo mandó a llamar, acá venimos a otro personaje, y hizo algo muy puntual. Jesús le preguntó de manera específica, ¿qué quieres que haga por ti? Y es que Bartimeo pudo haber tenido muchas respuestas. Señor, que me den más limosna. Señor, que me gane la lotería. Señor, que, no sé, que consiga novia. Él pudo pedir muchas cosas. O pudo ser sarcástico con Jesús y decir, Señor, ¿no te das cuenta de mi situación? Mira, necesito un milagro. ¿Sabe por qué Jesús necesita que seas específico cuando le pides el milagro? Porque Él quiere saber dónde está tu corazón. Esa es la evaluación que quiere saber. Quiero volver a ver como antes. Bartimeo quería una restauración. Y es en eso es experto Jesús, en milagros de restauración. Te sientes quebrantado, humillado, empobrecido. Dios te va a llevar a una restauración, pero tienes que pedírsela puntualmente. Señor, yo quiero un puesto, no, yo quiero un trabajo en tal parte ganando tanto. No sea tan general. De pronto no es lo que usted piensa, pero Dios tiene un camino para llegar allá. Se lo voy a poner como un ejemplo. Cuando yo llegué a este país, yo siempre quise trabajar en los bancos y mi oración era, Señor, yo quiero un trabajo en un banco, yo quiero un trabajo en un banco, yo quiero un trabajo en un banco. Pero, y pasaba hojas de vida y nada pasaba. Cuando pasó más o menos 2 años, acá ya estando en Toronto, empecé a orar de manera más específica. Señor, yo quiero un trabajo donde yo pueda expresarme en los 3 idiomas, español, francés e inglés, que pueda mostrar mis capacidades y en el que sea útil para la sociedad. Y empezó a abrir la puerta de una manera específica hacia donde eso iba a ser posible. Ya después de 3 años en el banco, 4 años en el banco, Dios me movió a cumplir, o a empezar a cumplir otro de los sueños que desde pequeño he tenido. Pero eso algún día les hablaré. Dios se mueve de una manera en que no entendemos, pero siempre va a moverse en la dirección en que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que somos dueños de nuestros sueños. Dios no se mete con tus sueños, tengas en cuenta, Dios no se mete con sus sueños. Dios se mete con el propósito porque sus sueños son para engrandecerlo, dignificarlo y honrarlo a Él. Y usted puede decir, Señor, quiero tener una empresa de construcción. Dios dice, listo, te voy a dar el ladrillo. Yo no quiero un ladrillo. Entonces empiezas a construir una casa. No, pero yo quería una empresa. Dice, de una casa se hacen dos, de dos, tres, de tres, seis, y de ahí tienes tu empresa. Dios no te da la empresa y aparece allí. Dios te da el paso a paso. Así funciona Dios. Bueno, sigamos. Hablamos que Jesús le preguntó, y le preguntó de manera específica, ¿qué quieres que haga por ti? Pues, y le dijo, que pueda llover de nuevo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo, puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. Lo que hizo Jesús después, afirmó su fe, le dio libertad. Cuando Dios hace un milagro, Dios no te amarra por el milagro. Dios no es como esos dichos antiguos o comunes o mitos que dicen, fulanito le vendió el alma al diablo y se hizo rico. No, no. Dios te da libertad. Dios te da libertad porque el milagro es para bendecirte. La decisión de usar el milagro para bendecir a otros y honrar a Dios es tuya. Entonces Jesús le da la libertad a Bartimeo. Tú creíste, confiaste y pediste correctamente. Puedes irte. Pero miren lo que hizo Bartimeo. Versículo 52. Jesús le dijo, puedes irte. Estás sano porque confiaste en Dios.
En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Él siguió a Jesús. Porque cuando tienes un corazón agradecido, sigue al que te bendice. Tu respuesta es de bendición. Pero hay una cosa que quiero que usted y yo remarquemos, el título, el subtítulo de esta tercera parte y de mi milagro que ante el encuentro de Jesús con Bartimeo, Bartimeo hizo varias cosas. Primero saltó de su lugar como se paró, ¿cierto? Se paró. Pero hay una cosa que es más importante. Dice la palabra de Dios que él dijo, el versículo 50, el ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Él tiró su manto. Su manto significaba muchas cosas para él. Su manto era su identificación como mendigo, como ciego. Su manto era la cobertura de miseria que él tenía. ¿Cuál es el manto que nos impide seguir? El manto de duda, el manto de la incredulidad, el manto de la autocompasión. Todos esos mantos hay que tirarlos. El manto de las imposibilidades, el manto del pasado tenemos que deshacernos de él, porque nada va a volver a ser igual y el pasado a veces solo nos ancla en tristezas o en añoranzas que no van a volver a ser. El pasado no vuelve. Estamos escribiendo el futuro, pero tenemos que vivir el presente de la mano de Dios. Quitémonos los mantos, tiremos los mantos, demos un salto hacia el milagro, quitémonos los mantos que nos impiden acercarnos. Ese manto a Bartimeo le daba identidad. Ese manto le impedía seguir creciendo. Entonces él tenía que dejarlo. Él no quería ser identificado más como ciego ni como mendigo. Él quería ser identificado como el hombre que veía y que fue bendecido por Dios. Bartimeo fue preciso en su respuesta. Fue libre y siguió a Jesús. Y hoy te quiero decir, hoy es tiempo de milagros. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Estemos atentos a sus palabras y a sus hechos. Clamemos por nuestro milagro, seamos específicos. Reconozcamos que Él es Señor y que Él hará. Sigámosle, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero que oremos de una manera específica. Yo quiero que si usted tiene una petición de oración me la haga saber. Yo quiero que ustedes, los que están allí conectados, aquí veo varios, mi tía, veo mi prima Ninoska, Javier, María Margarita, Sonia. Si tienen una petición de oración, hoy este es el momento, vamos a orar por ella. En YouTube también yo no estoy siguiendo lo de YouTube, alguien está siguiendo YouTube. Porque este es el momento, no lo dude. Entre tanto, yo voy orando, mis hijos están monitoreando las redes. Si usted tiene una necesidad, quiero que la traiga allí. De todos modos, no olvide, Dios es un Dios de milagros. Él quiere hacer el milagro que usted necesita. Él quiere bendecirlo. Él quiere que usted sea preciso. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta noche. Yo te pido, Señor, que estos corazones que están allí atentos a tu palabra, que están allí atentos a tu presencia, bendito de Israel, tú los traigas, Padre Santo, les traigas primero paz, les traigas tranquilidad. Padre, tú estás en control de todas las situaciones. Y hoy declaramos, Señor, que donde la muerte fue hallada, tú traes vida. Que donde hubo enfermedad, tú traes sanidad. Que donde hay dolor, tú traes gozo. Que donde hay ruptura, tú traes restauración, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús por milagros creativos, milagros de restauración. Clamamos por nuestra amiga Adriana allí en Miami, por el cáncer que la está quejando. Declaramos que tú estás sanando ahora mismo, estás restaurando los tejidos, por aquellos que están infectados por el COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que su sistema respiratorio se restaura ahora mismo, que toda su situación
en tu cuerpo se restaura, los que están en clínica, los que están en las casas, Padre Santo, se restauran, sus familias no son contagiadas, sino que hay un manto de protección allí sobre ellos. Declaramos que hay bendición, declaramos que hay restauración. Los que han sido afectados financieramente, los bendecimos y declaramos que hay respuestas laborales, que hay respuestas financieras, que hay milagros y que hay proyectos nuevos, sueños nuevos. Padre, declaramos, bendecimos y decretamos, Señor, que tu bendición viene sobre estas familias. Padre, allí donde están, yo lanzo tu palabra y conforme a tu palabra oro, decretando en el nombre de Jesús sanidad sobre los enfermos, prosperidad sobre los quebrantados y que seas tú, Señor, cumpliendo tu llamado y tu voluntad sobre ellos. En el nombre de Jesús. Gracias.